Soy el abogado César Javier Ojeda Cifuentes, con más de 43 años de ejercicio profesional y nutro mi conocimiento jurídico al recortar y archivar del Diario Oficial El Peruano desde 1968 hasta hoy día las leyes más importantes, las sentencias más importantes tanto de casación de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional. Y también recorto las opiniones que vierten las abogadas y abogados especialistas en cada área del derecho. Hoy día, 3 de octubre del 2018, tengo que hacer un homenaje para mí al presidente que cambió las estructuras económicas en el ámbito del campo. Me refiero al general de división Juan Velasco Alvarado, general de división del Ejército del Perú, quien lideró la revolución en el Perú el 3 de octubre de 1968, que dio lugar a una reforma agraria para resolver la gravísima injusticia social en el campo, donde de acuerdo con la ley 17.716 del 24 de junio de 1999, se expropió terrenos y empresas agroindustriales para darlas a los campesinos, a las campesinas, a sus trabajadores, a sus trabajadoras, pagándose lo expropiado. Otra cosa es que no se haya cumplido. Pero en esta ley se establecía la valorización, los procesos, absolutamente todo. Hubo alrededor de 11 millones de hectáreas que fueron adjudicadas a cooperativas y comunidades campesinas. La reforma agraria peruana, hecha por Juan Velasco Alvarado como líder, representó un otorgamiento de riqueza a los campesinos, campesinas, trabajadoras y trabajadoras de estas empresas agroindustriales. Un cambio en la tenencia de la riqueza que dignificó al campesino, a la campesina, al trabajador y a la trabajadora de estas empresas agroindustriales, al darle una parte de la riqueza que tenían los propietarios de estas entidades expropiadas. Por eso, este líder, para mí lo más grande que ha producido el Perú, dijo: campesino, campesina, el patrón no comerá más de tu pobreza, de esa injusticia social en el campo. Estableció en esta ley 17716, un decreto ley, un seguro agropecuario para cubrir los riesgos de sequía, heladas y otras calamidades. También creó empresas estatales como Petroperú, Electroperú, Pesca Perú, cuyas utilidades engrosaban el erario nacional, el tesoro público, que se nutre, que se alimenta de los impuestos. Los gastos de la administración pública deben sostenerse en las entidades que más ingresos tienen, como las entidades educativas, como las empresas mineras, petroleras, gasíferas. Pero la Constitución de Alberto Fujimori las exonera. Ver los artículos 19 y 62 de la Constitución de 1973. En el campo de la tributación, en cualquier parte del mundo, hay dos campos. El primero, impuesto a la renta, porque afecta al que obtiene renta, al que obtiene dinero. Es un impuesto directo, ya que grava al que más
ingresos tiene. Lo lógico es que lo paguen, ¿no? Este impuesto directo, las entidades educativas, empresas mineras, petroleras, gasíferas. O sea, los que más ganan en el Perú. El segundo tributo, el IVA, ¿no? O el impuesto general a las ventas, como acá se denomina en el Perú. Impuesto indirecto porque afecta a todos los que trabajamos cuando compramos un bien o pagamos un servicio. Grava al pobre que cuando compra un paquete de galletas está pagando 18%, con el que se paga el sueldo de estos congresistas fujiapristas que defienden lo inmoral, lo incorrecto, como es el caso de José Gonzalo Chávarri Vallejos, quien ha cometido delito de plagio, o como en el caso se le paga el sueldo a César Inostroza Pariachi, a Walter Ríos, a los 4 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los empresarios, ¿no?, que de alguna manera se benefician, ¿no?, con sus litigios personales, como son el caso de Camayo con su empresa y Mendoza. La ley 30.077 establece, en una segunda parte de este programa voy a exponer el texto, pero sí les puedo decir que a partir de 3 individuos ya hay una organización criminal. Por lo tanto, contamos: Inostroza, Ríos, Águila, los otros más, y todavía me he olvidado de Becerril, Velázquez, por ejemplo, otro miembro. Entonces, creo que tenemos más de 3. Por lo tanto, o los fujiapristas no saben sumar, ¿no? O no entiendo por qué una operación aritmética, la más simple, que es la suma, Inostroza, Walter Ríos, Velázquez, Águila, ahí nomás hay 4. Y si te metemos a Keiko Fujimori, cuando habla con Inostroza para el caso de los cócteles, entonces hay algo muy importante. Para que sigan las exoneraciones a las entidades educativas, empresas mineras, petroleras, gasíferas, ¿no? Las entidades educativas, mineras, petroleras, gasíferas, ponen a presidentes del Perú, congresistas y alcaldes como postulantes a esos cargos. Y una muestra inequívoca de esto es que vemos congresistas como el hijo de César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo, u otros fujiapristas también, dueños de universidades. Hay también congresistas pagados que antes, como postulante, sus gastos fueron pagados por Yanacocha o su otra entidad filial de Roque Benavides. ¿Se acuerdan? Hubieron varios congresistas al que se les pagó sus gastos para postular. Se le dieron $20,000, por citar un monto. José Luis Cerdón, de Taboada,
miembro del Tribunal Constitucional, fue directivo de una ONG de Roque Benavides, el dueño de Yanacocha. Y en el colmo de conflicto de intereses, participó como ponente miembro de la sala donde ganó Yanacocha un litigio contra la municipalidad de Cajamarca que defendía los recursos hídricos de sus lagunas. Un conflicto de intereses, pero el Congreso, lleno de fujiapristas vinculados a Roque Benavides. Odebrecht es una muestra también inequívoca cómo proceden las empresas millonarias para coimear. Por ejemplo, $1.200.000 se dio a la campaña de Keiko Sofía Fujimori Gucci. Keiko Sofía Fujimori Gucci, con sus 3 hermanos, estudió con dinero del Estado, y eso lo dice en un video que en otros programas yo he mostrado, donde Vladimiro Montesinos Torres dice: es falso que con la plata de la venta de la casa de Alberto Fujimori se pagaron los estudios de sus 4 hijos. Yo le daba a Keiko Fujimori. Como también el otro audio dice: yo le he dado $20.000 a Marta Chávez, a Luz Filomena Salgado. Y aparte de ello, dice lo siguiente, que es gravísimo: toda la campaña de lo que postularon por Fujimori el año 2000, todo se gastó con dinero del Estado. O sea, si ustedes caminaban por el Perú, toda esa publicidad grande, eran millones de dólares, se gastó con plata del Estado a favor. ¿Y quiénes eran las beneficiarias? Marta Chávez, Luz Filomena Salgado, don Rolando Reategui, que hay que tomar en cuenta lo que él dice también, ¿no? Entonces, este primer punto, ¿no?, he querido resaltar de la grandeza que para los campesinos, campesinas, trabajadores y trabajadoras representó Juan Velasco Alvarado. Es un homenaje a él. El segundo punto que voy a tocar es que al presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard y al ministro de Justicia y Derechos Humanos Enrique Javier Mendoza Ramírez, yo le interpuse una denuncia ante el Congreso. A mí la plata no me viene sola. Entonces, la he presentado hace mucho tiempo y voy a comenzar a investigar este Congreso con mayoría fujiaprista, qué es lo que ha hecho. Porque hay lo siguiente: de que este par de funcionarios, uno presidente y el otro ministro de Justicia en el Perú, por medio de la Resolución Suprema número 281-2017-JUST del 24 de diciembre del 2017, publicada en el Diario Oficial ese mismo día, otorgaron el indulto y derecho de gracia a favor del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de pena privativa de libertad por la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Especial, expediente AV, como le dicen, 19-2001, según sentencia del 7 de abril del 2009, por haber cometido también delito de secuestro agravado en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, en agravio de Gustavo Andrés Gorriti Eyenbogen y Samuel Edward Dyer Ampudia. Este indulto y derecho de gracia concedido a favor del expresidente del Perú, Alberto Fujimori, condenado por la Corte Suprema de Justicia de la República con esta sentencia, ¿no?, es totalmente ilegal.
porque es contrario a lo que ordena el artículo segundo de la ley 26.760, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 14 de junio del 2006, cuyo tenor es claro e inequívoco. Improcedencia del indulto, conmutación de la pena y derecho de gracia. En castellano no está en sánscrito ni en ninguna lengua muerta, está en términos castellanos, hispanos. No procede el indulto ni la conmutación de pena de los condenados por los delitos de secuestro y extorsión, y lo que es más grave, tampoco el derecho de gracia a los procesados. Alberto Fujimori no solamente fue procesado, fue condenado a 25 años por el delito de secuestro. Esta sentencia que condenó a Alberto Fujimori a 25 años, ¿no?, fue impugnada según un recurso de nulidad por el cual la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, según expediente número R.N. número 119-01-2009 A.V de chica, emitió sentencia del 30 de diciembre del 2009 por mayoría, declarando no haber nulidad. La Corte Suprema declara haber nulidad o no haber nulidad. En este caso declaró no haber nulidad en la sentencia recurrida en el extremo que lo condena como autor mediato de la comisión del delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel en agravio de Gustavo Andrés Gorriti Llembogen y Samuel Edward Dyer Ampudia. Contra esta sentencia emitida por la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, según expediente número R.N. número 19-01-2009 A.V del 30 de diciembre del 2009, Fujimori interpuso recurso de revisión de sentencia ante la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente, según expediente número revisión de sentencia número 54-2014, por lo que esta Sala Suprema emitió la resolución del 24 de noviembre del 2014 que declaró improcedente la demanda de revisión de sentencia contra la ejecutoria suprema emitida por la Sala Penal Transitoria en el recurso de nulidad número 19-2001-09-A.V de fecha 30 de diciembre del 2009, que declaró no haber nulidad en la sentencia expedida por la Sala Penal Especial de fecha 7 de abril del 2009, mediante la cual se condenó como autor mediato el delito secuestro agravado y otros delitos a 25 años de pena privativa de libertad. Yo el 3 de enero del 2018, denuncié ante el Congreso del Perú al presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Javier Mendoza Ramírez, quienes en la resolución suprema número 281-2017-JUS del 24 de diciembre del 2017, publicada en el Diario Oficial ese mismo día, omitieron consignar lo que dispone el artículo segundo de la Ley 28.760, que ordena que no procede el indulto ni el derecho de gracia a los condenados por el delito de secuestro, lo cual constituye delito contra la fe pública en la modalidad de que se omite un documento público, declaraciones que deberían constar en el documento público con el fin de dar origen a un hecho. Este delito contra la fe pública está previsto en el artículo 429 del Código Penal, cuyo texto tenor es el siguiente: el que omite un documento público o privado, declaraciones que deberían constar o expide duplicados con igual omisión al tiempo de ejercer una función y con el fin de dar origen a un hecho u obligación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 6 años. La denuncia contra el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Javier Mendoza Ramírez,
la basé en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y el artículo 89 del texto único ordenado del reglamento del Congreso de la República del Perú. El caso es de que el día de ayer yo debía haber hecho este programa, pero justo fue el santo de mi hija, Mariela Roxana Ojeda Cisneros, una abogada que creo que es más recta que yo. Es una bendición para mí tener 3 hijos honrados, trabajadores, correctos, que luchan como mis hijos Delia María Graciela Ojeda Cisneros y Manuel Abraham Ojeda Cisneros, porque los veo en el Facebook, lo que dicen contra la corrupción. O sea, me siento el hombre más feliz. Ellos actúan a favor del bien común, a favor del prójimo. Y me siento enriquecido por esos hijos que me ha dado Dios, con el concurso de mi esposa, que ya falleció, con el 50%, por su moral de ella. Entonces, esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori dice: resuelve declarar que el Estado no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, puntos resolutivos 5º y 9º de las respectivas sentencias, de conformidad con los considerandos 18 a 71 de la presente resolución respecto a la denuncia que plantearon las víctimas, entre los cuales hay un niño en el caso de los Barrios Altos. Y en el caso de La Cantuta fue criminal. Fueron no solamente asesinados estudiantes, hombres y mujeres, un profesor. O sea, no puede ser más cobarde Alberto Fujimori. Por eso cuando hablan este médico de él que está metido en las esterilizaciones, si no hubiera una mafia fujiaprista en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, acuérdense que fue la fiscal Gladys Margot Echaíz Ramos, que a sabiendas que los 4 hijos de Fujimori habían gastado más de 3 millones de soles en sus estudios en las universidades de Norteamérica, ¿sabe cómo hizo la investigación indagatoria? A través del delito de enriquecimiento ilícito. ¿Acaso ella no sabía? Sí, a sabiendas de que esta norma penal que está en el artículo 401 del Código Penal solamente lo pueden cometer los funcionarios o servidores públicos. Como ninguno de los 4 hijos, ni Keiko, ni Hiro, ni Sachi, ni Kenye, fueron funcionarios o servidores públicos, simplemente archivó todo. Y tenemos 2 veces postulando a Keiko Fujimori y también a Kenji Fujimori por esta mafia que Alan Lubber, Gabriel García Pérez, instaló en el Poder Judicial como Fujimori. Acuérdense, uno de los grandes propiciadores de este ingreso fue Jorge Lozada Estamburi. Después han venido el hermano de Tuco Peláez Bardales, Edmundo Peláez Bardales, Mansilla y toda la gran cantidad que ha estado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ahora hay cambios, pues no, cambiaron esos y ahora hay Águila, Velázquez, ¿no? Y los otros más que hay que componen esta mafia de los cuellos blancos. Y ha hecho muy bien,
este juez supremo en declarar fundada la queja de los, digamos, de los parientes de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Y hay muchos más. Por ejemplo, este médico que habla, el médico de cabecera, dice, ¿cómo es posible, igual que la hija, que un hombre de 80 años? Señor, yo he ido, hay veces, a las cárceles y he encontrado a gente de la tercera edad que no tienen la condición de los 800 metros que tenía en Diroe Alberto Fujimori. 800 metros. Ellos estaban en un hacinamiento, señor, de individuos, con todo. Hasta tenía su enfermera que iba en las madrugadas. O sea, y se quedaba en esas condiciones extraordinarias de encarcelamiento de Fujimori. Y para citarle lo último, porque él más mentiroso que los diablos, ¿no? Viejo condenado también le digo yo. Se lo digo como abogado y como hombre. A él, a su hijo, a quien le sea, a Kiro, al Genji. Por la cólera que me da. Hizo matar a través del grupo Colina a todos los opositores. Y robó. O sea, no solamente fue asesino, al igual que en el caso de Alan García Pérez, ¿no? Que dio un decreto supremo, el 21 salió en el peruano en 1986 y el 18 ya estaban muertos los internos en San Juan del Lurigancho, en el Frontón. Esa es la realidad del Poder Judicial y del Ministerio Público, de los congresistas, que son cómplices en esta mafia que se inicia con Alan Lube, Gabriel García, y el correlato de él es Alberto Fujimori. Y también hemos tenido Alejandro Toledo Manrique, Moisés Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski Godard. El indulto humanitario, ¿lo vieron cuando salió Fujimori? ¿Ustedes creen que era un tipo en una situación de que faltaban 2 segundos para que muriese? No, estaba ahí abrazando con su hijo Kenji. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta ahora lo repiten. O sea, una burla. El indulto humanitario se da para casos como hemos visto, lamentable, que a veces le dan el indulto humanitario y ya se murió la persona. En esas condiciones, de casos terminales, oncológicos, de cáncer, por ejemplo, o de otro tipo, ¿no? De patologías, de enfermedades. Y no solamente esto, sino lo último que ha pasado ahora con Fujimori. Quería irse a una reserva en la selva amazónica. ¿Ustedes creen que un tipo que le faltan algunos segundos para morirse tiene el espíritu como para ir a una reserva? Para mí, cómplices de esta corrupción gravísima que hay en el Perú son los dueños de los medios de comunicación, con excepciones. Yo digo, por ejemplo, doctor Alan García, ¿usted qué opina sobre la corrupción? Señora Keiko Fujimori, ¿cuál es su parecer sobre la Bajato? Es como preguntarle a Adolf Hitler, oiga, ¿usted qué opina sobre la muerte de los judíos hechos en su gobierno? El Congreso, el otro punto que voy a tratar, el Congreso fujiaprista, por su índole delictiva, ya que sus líderes, Keiko
Sofía Fujimori Gucci, Alan Lubli, Gabriel García Pérez, tienen antecedentes delictivos. Delito de peculado, el que le acabo de señalar, y se salvó porque había una fiscal de la Nación aprista que ya renunció. Yo pensé que estaba en ejercicio, pero yo dije, no, como me ha pasado antes. Hace 3 años, más o menos, yo tenía para hacer la denuncia contra José Gonzalo Chávarri Vallejos. Yo denuncié al cardenal Juan Luis Cipriani Torni ante la Fiscalía de Propiedad Intelectual. Hubo un pronunciamiento de Indecopi que corroboraba, que confirmaba mi denuncia contra el satánico para mí, porque lo que hace es la antítesis, lo inverso de, por ejemplo, el Papa Francisco. Este cardenal Barreto tiene una distancia sideral frente a Juan Luis Cipriani Torni. Acuérdense de que lo despidió, o despidió el artículo que tenía Juan Luis Cipriani en El Comercio porque se descubrió que estaba copiando, estaba cometiendo delito de plagio, y ese fue el fundamento fáctico, o sea, la circunstancia, el fundamento de hecho con el que yo denuncié estaba esperando, y hasta ahora espero, a este fiscal pusilánime, cobarde, que hasta ahora, un día le dije, oiga, usted ha recibido el informe de Indecopi, usted tiene que emitir dictamen. ¿Sabe que yo formulé esta acusación contra Cipriani en junio del 2015? Ya estamos más de 3 años. Yo le dije, remítame a mi casilla su dictamen para denunciarlo. Él ha optado por no emitir el dictamen. Y yo lamentablemente, yo necesitaba ese basamento que era un pronunciamiento a nivel de fiscalía que nunca pude. Y prácticamente yo dije, con este congreso lleno de fujiapristas, de ninguna manera van a sancionar, a condenar lo que está pasando ahora. He sido un pitonizo. Dije, si yo formulo denuncia, como también lo hice contra Javier Enrique Mendoza cuando era presidente de una sala de derecho, él mintió. Dijo, en caso de un gran amigo, Raúl Morales Vega, tremendo y honesto funcionario público, que estaba luchando su pensión en la 20530, y él lo denegó porque decía que había jurisprudencia, y era falso. Y aparte también lo denuncié porque él, igual que Alan Rubio y Gabriel García, con sus actos ilícitos, dijo que el referéndum respecto al pedido de los que habían aportado su contribución al FONAVI no era válido porque era un asunto tributario. Y yo decía, este es un mentiroso del diablo, porque la pretensión que tenían los fonavistas que se ganó no era un aspecto tributario, era un problema de propiedad. ¿Por qué razón? Porque el delincuencial Alberto Fujimori se había apropiado y había ese fondo de fonavistas, lo había derivado al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces el asunto era de propiedad. Yo he sido catedrático de derecho tributario y llanero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y puedo decirle que frente al plagio del también con delito de plagio José Gonzalo Chávarri Vallejos, que de sus 356 párrafos que tiene su tesis de magíster en Derecho Penal,
290 son copiados de internet de 3 autores. Yo me demoré 7 años para hacer mi tesis, el impuesto de timbres y sus relaciones con el Código Tributario. Y tengo también, soy el autor, cuando trabajé en la Dirección General de Contribuciones, hice texto único ordenado del impuesto de timbres fiscales y después, al año, tuve el honor que me dieran el encargo de hacer un código tributario. El primer código tributario que tiene la SUNAT es el que hice yo en el año 1974. Entonces, este fiscal de la Nación es un ejemplo para un alumno de la costa, de la sierra, de la selva, de primaria, de secundaria o de un joven en el nivel superior. Dirá, oiga, ¿yo por qué no voy a copiar? Yo voy a plagiar, pues, si el fiscal de la Nación plagia, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Como hacen los jóvenes ahora. Si hay un presidente delincuente que se ha comido $1.040.000 con el consorcio Tralima, Verbigracia, Alan Lubli, Javier García Pérez, que le pagaron un soborno, una coima de $1.040.000 y estuvo 14 años en el extranjero y vino como abogado porque estaba computando, estaba calculando a los 14 años ya prescribió, ya puedo regresar a Lima. Y contando con esta complicidad de los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Fue presidente de nuevo, como lo fue también Manuel Prado 2 veces. Entonces, los congresistas fujiapristas violan el artículo 102 de la Constitución, que los impele, los obliga a acusar, de acuerdo con los artículos 99 y 100, a seres repugnantes como César Inostroza Pariachi, que dice, aló hermanito, ¿cómo? Violación de una niña de 10 años, oye, ¿qué quieres? ¿Que te rebajen la pena? Y lo saque inocente. Yo tengo un caso, que yo he interpuesto un recurso de revisión, en la sala que presidía, segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema, César Inostroza Pariachi. Él lamentablemente estuvo pepeado en el 2011, justo por la Plaza Bolognesi, y había uno de esos jóvenes que inhala terocal, ¿no? Que estaba en un carro abandonado y vio justo cuando dos mujeres homosexuales, lo que sea, le robaban a este señor que estaba mareado. Entonces cuando lo tiran al suelo, esta cuestión, y él se levanta y ve al joven, ¿no? Y le dice, tú eres cómplice. Entonces hay forcejeos, discusiones y todo lo demás, pasan policías, ¿no? Y lógicamente él mantiene que este señor dice, se llama Oscar Naquiche Carmen, lo tengo que señalar. Le dice, este joven me ha robado, que esta cuestión, o es cómplice de lo que me han robado. Y en el trayecto le dicen a este menor, piraña, que tenía 15 años en esa época, que diga algo en contra de esto, porque si no lo llevaban preso. Entonces, él dice, este señor, Oscar Naquiche Carmen, me ha violado. Le hacen el examen y aparece que tiene una violación contra natura. Y comienza algo terrible para este señor. Es más, el comisario
Y consta, sigue en su declaración, en el expediente, le pidió 10.000 soles de la comisaría de Alfonso Ugarte. Dijo, oye, dile a tus familiares que con 10.000 soles se arregla este problema. Y él dijo, mire, dos cosas. Ya porque él recupera ya su, digamos, saber qué es lo que estaba pasando cuando está en la comisaría, ya no se le va, digamos, lo que tenía, y habla con el comisario y le dice, señor comisario, dos razones, y se las digo. La primera, yo no he cometido este delito, y la segunda, yo no tengo los 10.000 soles. El caso es de que lo llevaron preso y está hasta ahora preso. El caso es de que este Piraña, cuando estaba con su tía por el Agustino, 3 jóvenes pasaban y le dicen a oye, Cancán, ¿te dolió cuando te lo hacíamos y llamabas a tu mamá? Y se burlaban de él. Y la tía lógicamente dice, oye, ¿qué te está pasando? Y va y le cuenta a su madre, a la madre de este Piraña. Este Piraña le cuenta a su madre, pues, dice, mamá, es que estos 3 vecinos, y Caño, no me acuerdo muy bien, cuando yo inhalaba Terocal me violaban en su casa. Y entonces el padre entra a tallar y también quiere defenderlo ante esta situación. Él, al verse repetidamente humillado, ya mayor de edad, va a la Fiscalía del Agustino y denuncia a estos, precisamente porque lo continuaban hostilizando con esto de Cancán, cada vez, Cancán, te dolió, gritabas y llamabas a tu mamá. Entonces él hace la denuncia y señala, y le digo, el 12 de mayo es mi santo, el 12 de mayo del 2011, él dice que estando por la Plaza Bea, entre la Plaza Bea y el Hospital del Niño, por la Avenida Brasil, en una casa desolada, mientras que consumían el Terocal, inhalaban el Terocal, fue violado nuevamente. Entonces, 2 días antes, por eso es que el examen que le hacen a este Piraña, el día 14, revela que tenía, digamos, un coito contra natura, por el ano. Entonces, él, en esta denuncia que hace contra estos 3 hermanos, él señala que se siente con un dolor de conciencia, ¿no?, de haber acusado a un hombre que nunca le hizo nada. Y más aún, en el expediente penal que lo condenan, originalmente la prognosis del fiscal eran 28 años. Después, con las pruebas que presenta, ¿cuáles son las pruebas? El Piraña, asusado por quien le dice, oye, tienes que salvarte, él dice, en mi trasero estaba mojado cuando él eyacula sobre mí. Se hace el examen médico, no habían espermatozoides, ni en el ano del Piraña, ni en el prepucio, el pene del señor Óscar Maquiche Carmen, donde él decía que en el hostal de Chota lo habían violado. Cuando van, tiene un careo con la administradora. Entonces la administradora le dice, oye, lo que sí yo observé es que el señor que está acá te reclamaba a ti, dame el dinero que tú te has robado, tú estabas afuera en la calle, o sea, tú estás entonces él, Piraña, cambia de versión, ya no es dentro del hostal, sino es afuera, imagínense, en el, no,
Entonces, eso por un lado. Los policías, hay una policía que es la que conversa con él y el piraña le dice, oye, cuando la policía le pregunta, oye, ¿tú conoces al señor? No, no lo conozco. ¿Te ha hecho algo? No, no me ha hecho nada. ¿Me entiende? Y eso está obra en el expediente. ¿Me entienden ustedes? Y lo que es más grave, el fundamento de la sala penal es porque dice que el fiscal había señalado de que le había propuesto pagarle 20 soles, de acuerdo con el dictamen a fojas tal. Yo revisé el dictamen y en ningún momento el fiscal habla de que el señor Oscar Naquiche Panel le pagó 20 soles. Total, ¿era un acto forzado o le había pagado? Dos jueces supremos dijeron, no existe responsabilidad en el señor Oscar Naquiche Carmen. Por lo tanto, nuestro voto es para que lo absuelvan. Porque interpone nulidad porque le habían puesto de 28 baja a 18 años. Y hay un voto de un juez supremo Ceballos que copia igualito lo que habían hecho los otros 3 y 4 votos y lo condenaron a 8 años. Quiero llegar a lo siguiente. Yo interpongo recurso de revisión basado en que si hay pruebas, por ejemplo en este caso, que la víctima dice, el señor Oscar Naquiche Carmen no ha sido, han sido estos 3 hermanos que eran mis vecinos, ¿no? Los que 2 días antes me hicieron esto y estoy con un cargo de conciencia terrible de haber acusado a un señor que nunca me hizo nada. ¿Sabe lo que dice casi digo una brutalidad? Pero eso es imputable a César y Nostroza Pariachi. ¿Sabe lo que dice en la sentencia que declara improcedente? Que por la inactividad o la irresponsabilidad del condenado, el señor Oscar Naquiche Carmen, esa prueba del 2015, que recién yo la presento como fundamento del recurso de revisión, que se hizo, debió haber presentado el condenado del 2013. Esa imbecilidad, esa estolidez, esa estupidez, es dicha por César y Nostroza Pariachi como fundamento para declarar improcedente el recurso de revisión. Miren la otra situación. Oye, has cometido delito de violación de una niña, te rebajo la... No, lo sacó inocente. Esa es la justicia. Yo, en el caso de Castañeda, denuncié a la jueza Aranda, se apellida igualito Aranda que la jefa de la ONMA, que la jefe de la ONMA es la magistrada más ineficaz. Ahora que ha aparecido el juez que presidía la sala, que confirmó el fallo absolutorio de Óscar Luis Castañeda Locio en el caso de Comunicore, en lugar, porque así lo establece la ley orgánica del Poder Judicial, en lugar de levantarle el secreto bancario y la reserva tributaria, no hace nada. Para mí, cuando usted encuentra que un juez o un fiscal actúa en contra de los hechos probados en el expediente, sea en la carpeta fiscal o en el expediente judicial, es lógico pensar que se ha pagado, se ha coimeado, se ha sobornado al juez o al fiscal. La jefa de la ONMA, en cuanto a los jueces, debe intervenir, pero no hace nada. Es un cero a la izquierda. Le voy a dar otro caso. Pongamos así hipotético, pero más o menos de aquí pueden sacar ustedes la cuenta. Alguien le debe 30.000 soles. Usted inicia una demanda y resulta que al juez le pagan 5.000 soles o 10.000 soles. Entonces, teniendo usted toda la razón, con una letra, un cheque, lo que sea,
y sale la sentencia en contra de usted. Y sabe, el deudor que realmente le debe, gana el caso por coimear, por sobornar. Y al final sabe qué es lo que sucede. Que el abogado ganador o la parte ganadora tiene derecho a que le reintegren los gastos. Entonces pone ahí 10.000 soles, ¿no? O 8.000 soles de costos, que así se llaman los honorarios profesionales, y el que fue por 30.000 kilos de lana, resulta recontra trasquilado porque aparte de perder los 30, tiene que pagar los 5. Así me pasó a mí cuando interpuse una denuncia contra Telefónica, que yo le había dado la facultad a Telefónica para 2 veces quitarme el teléfono. Me crearon un problema de los diablos a mí con mis clientes. En noviembre del 2003 y en enero del 2004. La sala, un juez me da la razón y ordena que pague 15.000 soles porque demostré que hubo digamos, una indemnización por lucro cesante, por lo que dejé de ganar y tuve un montón de problemas. El juez Soller, el aprista, ese que liberó a Alan García, señaló de que yo había facultado a Telefónica a quitarme 2 veces el teléfono y a cambiarlo por otros teléfonos. ¿Y sabe cómo fue su resolución? Que yo debía pagar a los jueces comandados por Jorge Avendaño, ¿no? Y a los 50 yo tenía que pagarle los costos. He luchado terriblemente. Ahora está en la primera sala civil para los costos durante 13 años largos de lucha contra Telefónica, una empresa como las empresas mineras, pesqueras, que dejan de pagar miles de millones al Estado. Primero, inicia un reclamo en el ámbito administrativo, ¿no? Pierden las 3 etapas, ¿no? Apelan, ¿no? Recurso de revisión y después van al ámbito administrativo, las 3 instancias, ¿no? Incluyendo casación, y después pasan a un proceso constitucional de amparo y dejan de pagar luengos, largos años. Ese es el Perú de este Poder Judicial y Ministerio Público, que ahora, el 4 de octubre, para mí, debe ser disuelto el Congreso, porque esos son los que están protegiendo a César Inostroza Pareachi, a José Gonzalo Chávez Reneira, a los 4 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los empresarios Camayo, Mendoza, Walter Ríos y una serie de fiscales y jueces supremos. He visto que el procurador público ANCO está metiendo a Ángel Romero Díaz, que debió haber salido mucho tiempo, fiscal juez supremo, señor, y otros más apristas. Esto de la mafia aprista, como yo le digo, yo defendí al periodista Augusto Zimmerman cuando el juez que ya murió integraba la ONMA, César Javier Vega Vega, porque Augusto había hecho rebotar una noticia en Trujillo que Alan García y César Javier Vega Vega defendían a unos narcos. Inclusive yo tengo como norma hacer falso expediente. Y en las hojas 141 a 143, ahí aparecía el sello estudio Alan García firmado por César Javier Vega Vega, su socio. Y les digo lo siguiente, ¿por qué data la mafia fujiaprista desde ahí? Porque el juez era aprista. ¿Y por qué les digo? Porque los absolvió, los liberó. Pese a que en el atestado policial en castellano decía, uno de ellos,
la familia de los Tupillo García. Yo compro la droga en 7.000 y la vendo en $40.000. Me he vuelto millonario. Mi otro hermano tiene un fondo donde se le encontraron rastros de clorhidrato de cocaína en bolsas, en balanzas, y el otro era un profesor de primaria, y como ellos tenía carro último modelo y cuentas millonarias en los bancos, y el juez los liberó. Entonces, ese Velázquez que ha aparecido ayudando a Alan García, es que Alan García con Fujimori, a través de ese tribunal de honor, hizo ingresar a un montón de fujiapristas, como también el caso de Losada Estamburi, permitió el ingreso de apristas al ámbito del Poder Judicial y al estadio del Ministerio Público. Ahora voy a establecer la normatividad de la ley 30.077, que se la voy a decir porque es muy importante que la ciudadanía, usted señor, usted señora, usted joven, hombre o mujer, sepa pues que lo que está diciendo Keiko Fujimori, Becerril, Chacón, Bartra, es decir, Luz Filomena Salgado, una vez a mi hija, que tenía un poder de su empresa para desalojar a un inquilino, en el tiempo del APRA, fue porque en el contrato decía que se facultaba, ¿no?, al arrendador a permitir la salida del arrendatario cuando su arrendaba no pagaba los impuestos municipales, o sea, todo aquello que permitía resolver el contrato y desalojarlo, pero resulta que el inquilino era hermano del jefe del Banco de Materiales en Chiclayo. Por esa razón se presentó un fiscal donde mi hija y le dijo: usted está ejerciendo delito por mano propia y por lo tanto, y aparte de eso, lógicamente mi hija como abogado, con el carácter que tiene, dijo: yo, pero en ningún momento yo estoy asumiendo por mano propia porque tengo acá el poder que me han dado y el contrato. Le iniciaron un proceso penal hasta 8 años por obstrucción a la fiscalía. 8 años, ¿eh? Gracias a Dios que mi hija tenía fotografías donde el fiscal en ningún momento tuvo obstruido en su labor y se ganó el caso. Interpuse yo inclusive habeas corpus y una serie de cosas. Hicimos las cosas juntas, como siempre, conmigo. Es una maravillosa abogada. Entonces yo digo, en relación a Rosa Bartra, a Luz Salgado y todos los fujimoristas, que el señor fiscal Pérez, que es formidable, lamentablemente, ante el acoso que ha tenido el fiscal de la Nación, ¿se acuerdan que lo querían acusar a este fiscal de la Nación anterior? Porque les diera las noticias de cómo iba, como que si un fiscal pudiera informar al Congreso su estrategia. Pero ahora sí lo tienen al que ha cometido el delito de plagio, José Gonzalo Chávez Rineira. Tan es así que ahora dice que tiene 46 denuncias contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Y ¡ay de él! Sinceramente, ante estos fujiapristas, de todos ellos, casi todos ellos, están involucrados en delitos, aparte de sus líderes, ¿no? Extorsión, como esa señora Aramayo que sale a decir: ¿cómo es posible que a un hombre de 80 años? La mentira
la falacia, el engaño de estos fujiapristas, ¿no? Y hace que tengan, pues, tribuna. ¿Usted qué opina, señor Aramayo? Ya digo que verdaderamente estamos en un Perú donde los dueños de los medios de comunicación, salvo excepciones, La República, Perfil, Hildebrand, Rosana Cueva, Mávila Huertas, creo que Gorriti, Claudia Cisneros, abogados como Ronald Gamarra, Carlos Rivera. Un día le dije, como hombre y como abogado, a César Nagasaki Segovión, le dije, oiga, usted defiende a delincuentes. Me dijo, usted lo dice. Bueno, entonces voy a la ley 30.077 publicada en el Diario Oficial del Peruano el 20 de agosto del 2003. Artículo primero. Objeto de la presente ley tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales. Artículo segundo. Definición y criterios para determinar la existencia de una organización criminal. Primero, para los efectos de la presente ley se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres. Inostroza, Walter Ríos, Velázquez, Águila, ahí ya son 4. ¿Para qué irme donde Becerril? Que se acuerdan que iba al Consejo Nacional para que se elija delitos contra la administración pública. Resulta Keiko Fujimori, oye, ya pues, hermano, te hablo de la señora acá. Oye, te hablo de la primera fuerza popular. O sea, cuando dice, oye, tiene 4 patas, rabo lo mueve, ¿no? No, guau, dice, ¿no? Es un perro, pues, ¿no? Es Keiko, Sofía Fujimori Gucci. Repito, para efecto de la presente ley se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que con carácter estable o por tiempo indefinido se crea, existe o funciona inequívoca y directamente de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente ley. Oye, tenemos que reunirnos porque hay que sacar de fiscal de la nación a Gonzalo, pues, a Gonzalito. Hoy tenemos que reunirnos por la cuestión de Keiko. Hoy tenemos que reunirnos porque tenemos que poner como fiscal a pues. Hay 10 verdecitos que me tocan. Esta situación de miasma, ¿verdad?, en la administración de justicia, implicando Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura y también, por lo que acabo de hablar, del Tribunal Constitucional. Segundo, la intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma puede ser temporal, ocasional o aislada, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos de la organización criminal. Oye, tenemos que hacer todo lo posible para que Cecitar Inostroza Pariachi sea el presidente de la Corte Suprema, hermano. Porque de esa manera, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, él va a señalar los miembros de cada sala, penal, civil, constitucional. Hay que sacarlo, ¿verdad? Porque así tenemos el poder en las manos.
Artículo tercero. Escuchen bien, ¿eh? Delitos comprendidos en la presente ley. Es aplicable a los siguientes delitos. Yo he colocado determinados delitos, que son bastantes. Artículo 382. Concusión. El funcionario servidor público que abusando de su cargo obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para otro un bien o beneficio patrimonial. Oviedo, ¿está por aquí? Ya. Artículo 383 del Código Penal. Cobro indebido. El funcionario o servidor público que abusando de su cargo exige, hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos en cantidad que excede a la tarifa legal será reprimido. Aunque podría ser algunos verdecitos, ¿no? Artículo 384. Colusión simple y agravada. El funcionario o servidor público que interviniendo directo o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley. Señor Camaño, su empresa, ISA Motor, caja, ¿no? O sea, se subsume dentro de los supuestos jurídicos para que usted, señora, señor, joven, hombre o mujer, se entere que son supuestos jurídicos. Vulgarmente le digo, son las palabras que contiene una ley. Por eso, para mí, la técnica legislativa, o sea, para dar una ley, es dar el texto de la manera más simple, que lo entienda cualquiera. No utilizar, pues, cuestiones técnicas, non plus ultra, ¿no? Indubio pro reo, interpósita persona. Hay que darle a todos, habida cuenta que el 3.8% del PBI, del Producto Bruto Interno, va al sector educación. Bolivia pone 6.8. Acá les interesa a los presidentes de la República del Perú, a los congresistas, que la gente del Perú, hombres y mujeres, sea ignorante. Artículo 393. Cohecho pasivo propio. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas. César Inostroza Pariachi. (394) Cohecho pasivo e impropio. El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo sin faltar a su obligación como consecuencia del ya realizado. Señor José Gonzalo Chávarri Vallejo, ¿estará usted contenido en esta norma penal? Artículo 395. Cohecho pasivo específico. El magistrado César Inostroza Pariachi, árbitro fiscal Tomás Aladino Galvez, Víctor Raúl Rodríguez Mestanza o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad acepte o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio a sabiendas que es hecho con el fin de influir o decidir en asuntos sometidos a su conocimiento o competencia. 397. Cohecho activo genérico, el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus obligaciones. El Mundial de Rusia. Inostroza, Oviedo.
Artículo 398. Cohecho activo específico. El que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete donativo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro del tribunal administrativo análogo, con el objeto de influir en la decisión de un asunto sometido a su conocimiento o competencia. 399. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo. El funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, por actos simulados, se interesa en provecho propio o de tercero, Becerril Keiko Fujimori, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, el congresista Becerril, el señor Inostroza, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Artículo 400. Tráfico de influencias. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Señor Inostroza. Ahora, la última parte del programa. La parte más diminuta, pequeña de mi exposición. Nunca me olvidaré de que el general Daniel Urresti, ahorita candidato por Perú Podemos, de José Luna Gálvez, que yo estoy viendo en las declaraciones de Montesinos, recibía dinero, igual que César Acuña. ¿De quién? De Montesinos. Está ahí. Van ustedes al Congreso, revisan las declaraciones de Montesinos, de la señora Arce, de la señora Pinchi Pinchi, ¿no? Y comprueban lo que yo les digo. Podemos, creo que se llama. Y de este machazo, valiente general Urresti, que tiene un problema de una denuncia por haber matado a un periodista a Bustíos. Y para mí, yo que siempre he sido un hombre que me he ido siempre contra el más fuerte, con dinero o con poder. Tuve una vez un problema yo con el que era ministro de Economía, Francisco Morales Bermúdez. Yo era delegado de los inspectores de impuestos y justo un compañero que era contador público, yo creo que era el único de derecho en los inspectores, me habían elegido delegado de ellos. Y me dijo: oye, Ojeda, yo soy contador público colegiado, casado, 2 hijos. Este es el segundo mes que no nos pagan. Yo voy a recibir entonces una coima. Nunca lo he hecho. Impulsado por esta cuestión, justo Dios hizo que bajara del 8º piso al 5º el ministro en la época de Belaúnde, Francisco Morales Bermúdez. A mí me decían mis compañeros: oye, este militar se tira a los 8 pisos corriendo, un físico de los diablos. ¿Ya? Pero yo, alentado por esa cuestión, yo era soltero en esa época, en cambio mi compañero era casado con 2 hijos. Y como iba a coimear, y era algo para mí que me daba ira, por Dios, entonces estaba él con Tarnavieski y Rosendo Bonifaz, que era, el primero era superintendente de administración tributaria y el otro era superintendente auxiliar. Entonces yo le encaré con respeto al ministro, le dije: señor ministro, quiero exponerle el problema de los inspectores. Oiga, ¿usted cree que en este momento voy a resolver el problema?
yo creo que me he acercado a 20 centímetros de él, le dije, oiga, yo no tengo 2 dedos de frente para que en este momento usted lo resuelva. El tipo se tiró atrás. Cuando estuve en la notaría de Carlos Enrique Becerra, yo le dije, oye, el gigante este ahora está así empequeñecido. Oye, me dijo Javier, es un loco. Él me escuchó, se hizo el estúpido. Francisco Morales Bermúdez, que ahorita tiene un problema del plan Cóndor. Pobrecito, ¿cuántos años tiene? Igual que Fujimori. Permitió que el servicio de inteligencia argentino se llevara a 4 argentinos italianos y aparecieran muertos y desaparecidos. Por eso lo persigue la justicia internacional. Y el desgraciado de Donald Trump está estableciendo que la Corte Internacional, ningún norteamericano puede estar sometido a esa corte. Imagínense, ¿no? Los únicos que podemos tener bombas atómicas somos nosotros. Corea del Norte de ninguna manera. No tiene derecho. Quienes tienen derecho somos nosotros. ¿Se imaginan a este nivel internacional que un presidente que dice, con plata, disculpen ustedes, se le puede meter la vagina a cualquier mujer? Ese hombre que dijo eso es el presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica, un país invasor. Este Urresti, ante la confrontación con la campesina, ¿saben cómo fue? Porque salió un audio, fue con muletas. El que era un hachazo, un hombrón, fue con muletas. Y la campesina le decía, usted me violó 2 veces. En esto y yo todavía estaba con mi hijo de menor edad. Un desgraciado completo, un cobarde, un pusilánime, por Dios. Ese está postulando para ser alcalde con la plata del dueño de Telesub, José Luna Gálvez, que recibían de acuerdo con las declaraciones de Fujimori, de Montesinos, igual que César Acuña. ¿Se acuerdan que la plata del Estado era para pagar para que defendieran al presidente delincuencial y asesino Alberto Fujimori? Belmont, él formó una sociedad anónima abierta y miles de peruanos y peruanas, como él hace. Oiga, ¿usted quiere hablar en Radio del Pueblo? Deposíteme. Ha comercializado el periodismo radial. Tú me pones y tú puedes hablar. Así hizo lo mismo con su televisión, su canal de televisión RBC, que ahora se lo quitaron sus hijos. Entonces, un hombre así, con ese antecedente deontológico, ético, moral, puede ser alcalde de Lima. Reyardo, anteriormente era su padre también fujimorista. He tenido conocimiento ahí que dicen, lamentablemente no lo he podido confirmar, dicen que ha copiado. Si ha copiado, ha cometido el delito de plagio. Y el procurador público del Jurado Nacional de Elección, este es que está permitiendo la participación de Podemos, Perú Podemos, de Urresti. Acuérdense que ya el Francisco Tábara, el juez supremo, violando la ley electoral, permitió participar a Kuczynski, Alan García y Keiko Fujimori, que habían violado la ley que establecía en el artículo 42, si mal no me acuerdo, la ley electoral, aquel que donara de manera directa o indirecta
más de 20 soles, no podía participar en la contienda electoral. Y al final ganó Kosinski y segunda la Keiko Fujimori. Ese es el problema, que personas que trabajan en la administración de justicia cometen injusticias, ¿verdad? Y eso es lo sembrado en nuestro país. Un campo lleno de corrupción en el ámbito de la administración pública, en el campo de la administración de justicia. Terrible, terrible. Yo, de lo que he hecho un análisis y lo que he escuchado, no he tenido tiempo, he estado trabajando. A mí no me viene la plata sola. Trabajo para las personas que me buscan como abogado. Conozco sin ninguna presunción todos los campos del derecho: penal, constitucional, procesal, notarial, registral, porque recorto el peruano. Me cuesta un trabajo terrible. Trabajo sábado, domingos en esa cuestión y se archiva. Pero solamente patrocino, asesoro a las personas correctas. Ya me ha pasado casos en donde he comprobado que el que viene a mí ha cometido un ilícito y yo le digo, usted tiene que declarar. No, entonces ni hablar, yo no lo defiendo. Yo defiendo, como hice en el Colegio de Abogados, defiende las causas justas. O sea, cada sol que me gano es porque alguien necesita mi defensa. Para culminar, considero que hay un señor Fernández de Frente Amplio que parece que es un hombre correcto. Dentro de esta playa de postulantes como Enrique Cornejo, a su madre, qué terrible. Vicerrector de la Universidad Simón Bolívar. O sea, ni la estructura que demanda una universidad lo tiene. Pero ahí está, pues. Aunque el líder de este partido político, Marco Arana, viola una norma de su situación como ex sacerdote: el egoísmo. Y otros más, porque quien resultó llevando a Frente Amplio a los niveles que casi gana la presidencia fue Verónica Mendoza Frich, y no él. Me parece que este hombre no es lo totalmente correcto, porque desconoce que quien llevó su Frente Amplio a lo más alto no fue él. Inclusive su votación fue de 16.000 votos, no sé cuánto. En cambio la otra millones. Y que para mí debe cambiar y permitir que nuevamente Verónica Mendoza se una a él como vicepresidente. Puede ser primer ministro, para cambiar esta constitución, donde se defiende a los gobiernos liberales, en donde el Estado solamente debe servir para aprobar las concesiones. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.